cuál es el problema que estoy buscando resolver. Y cuando uno tiene esa pregunta clara, la segunda es, bueno, ¿cómo la quiere resolver? Porque digamos, si uno, el problema que quiere resolver es alrededor de la salud, una de las formas de resolverlo es siendo médico, pero uno también puede ser dueño de una clínica o uno puede montar una plataforma, o sea, uno puede tomar la decisión de cómo resolverlo de manera distinta. Entonces, te lo menciono porque yo creo que mi vida ha estado alrededor siempre de la educación, o sea, como apalancado en creación de contenido, en educación, creando plataformas en educación, siendo profesor en una universidad, dando una clase. Bueno, y con eso le damos la bienvenida a Juan David Aristizábal. Juan, un gusto conocerte y bienvenido a Pasemos el Rato. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Mejor dicho, a ustedes, a ti, gracias por esta invitación a conversar. Excelente. Bueno, Juan, antes que nada, quiero que le cuentes a las personas que no saben quién es Juan David Aristizábal, quién es, de la manera más metafísica o pragmática que se te pueda ocurrir. Uy, muy buena pregunta. Yo creo que una de las primeras definiciones que me gusta pensar sobre quién soy yo creo que es un montañero que le gusta abrir caminos. Y digo montañero que le gusta abrir caminos porque nací en el eje cafetero, vengo de familia cafetera, me dedico a educación desde hace muchos años. Hoy en día dirijo una compañía que se llama ProTalento, que cofundé con Juanita Ordóñez y nos dedicamos a crear programas para compañías donde reclutan talento, sobre todo talento digital. Nosotros buscamos ese talento, lo formamos para que llegue listo a la demanda que tienen las compañías en América Latina. Estamos en Honduras, Colombia y México. Em, Me gusta muchísimo leer de cosas supremamente distintas, desde hongos alucinógenos o desde negocios, gran parte entendiendo que lo más importante para abrir caminos y sobre todo a gente que está entrando a industrias nuevas es tener un pensamiento más sistémico para solucionar problemas. Y, y bueno, creo que eso es parte como de esa definición, como dices tú, como física de profesión administrador. Después estudié una maestría en los Estados Unidos y, y bueno, vivo como te decía, entre Honduras, México y Colombia. Excelente. Quiero que nos cuentes cómo va el canto. Uy, va muy mal. Va muy mal porque yo creo que una de las cosas que necesita el canto es muchísima disciplina para pulirla y creo que es uno de esos proyectos que está en pausa, no deshechos, pero está en pausa. Te hago esa pregunta porque estaba obviamente investigando sobre ti y me encontré una entrevista en la que dijiste que te estaba llamando mucho la atención empezar a cantar con todo y que digamos no tenías las aptitudes para hacerlo. Pero esta entrevista ya tenía unos buenos cuatro Y, años, entonces y tenía no ganas de las tengo. saber qué había pasado con ese proceso. No, y para contarte, tuve clases y estuve en varias sesiones. Lo que pasa es que es como el nivel un nivel de incompetencia en el que es imposible llegar al que me parecería decente para poderlo hacer de manera pública. Muy bien. También aprendí de ti que tienes el hábito de escribir una hoja diaria, o pues una cuartilla, como sea que se le diga. Cuéntanos por qué tomaste ese hábito y digamos qué ha aportado a tu vida. Te voy a contar cómo sucedió. Yo estaba estudiando para el TOEFL eh, y necesitaba tener 30 puntos de escritura. Entonces la profesora con la que estaba trabajando eso me dijo, Juan, vamos a ponernos a escribir ensayos todos los días eh, con la metodología de ensayo. Entonces me hacía preguntas, las preguntas obviamente eran de todos los temas, pero se volvió un hábito todos los días levantarme a escribir en inglés ese ensayo. Y esto fue año, no sé, de 2012 y se me generó como un gusto por hacerlo. Y hoy precisamente, y te muestro, estos son como tres de los cuadernos que yo tengo, bueno, ahí creo que Ujú. medio se ve, revisando apuntes, porque se convirtió en una manera de reflexionar sobre la vida y reflexionar sobre problemas, sobre cosas que están pasando en mi vida o en ProTalento que en últimas a veces
sirve para tomar mejores decisiones. Y te doy un ejemplo. A veces uno ya tomó decisiones parecidas en algunos temas o frente a algunos problemas o retos. Y a veces volver a los pensamientos sirve para decir cómo fue que yo salí de ahí o qué fue, como cuáles fueron los modelos mentales que se hicieron. Em, Hace par de años compré un iPad y yo dije, esta va a ser la solución para viajar y no tener que andar con un cuaderno viajando. Y aún me sigue gustando escribir a mano, creo que me concentro, creo que aún me sigue pareciendo más interesante escribir a mano que o tomar notas o con el lápiz de la tablet. Pero creo que es un ejercicio muy útil de autoconocimiento y de relajación en mi caso. Ok. Sí, hay muchas personas que utilizan esta, digamos, metodología. Yo no sé si tú la defines exactamente como journaling, ¿no? Pero hay mucha gente que habla de esto porque cree que escribir ayuda a estructurar, número uno, también la mente. Y lo otro es porque inclusive ya hay como estudios científicos que dicen que los pensamientos casi que son físicos. Entonces, en la medida en la que uno pone, por ejemplo, sus ideas o sus reflexiones, hace que se materialicen las cosas. ¿Sientes que esto es cierto? Digamos, en tu caso, alguna idea o alguna reflexión que hayas hecho en tu cuaderno te ha servido para literalmente decir, me voy a enfocar en esto, sacarlo adelante. Mira, yo creo que la mente es una gran amiga para hacer realidad las cosas. Y dentro de la mente hay un pedazo que es esa conversación constante que, que yo creo que es la que busca la sobrevivencia y que podemos sobrevivir. Y creo que ahí siempre hay, en ese diálogo, pues uno tiene la opción de ponerle conciencia a esa conversación. Y me refiero a conciencia es poder observar esas conversaciones que la mente tiene. Y creo que escribir sirve muchísimo para ser más consciente de lo que uno está observando de su cabeza. O sea, para mí es un proceso de observación de lo que está pasando. Y no todo lo que está pasando en la cabeza uno dice, me sirve, y no todo lo que uno escribe, yo creo que le puede servir, pero al menos le genera mucha más conciencia de lo que está pasando en el momento y en el día a día con la cabeza. Eh, digamos que creo que dependiendo también del momento del día, de la vida, a mí me ha servido muchísimo para poder estructurar los pensamientos, como darle estructura. Y segundo, también la oportunidad de, en algunos casos, reflexionar sobre cosas que se pudieron haber hecho muchísimo mejor el día anterior, de formas de reaccionar frente a ciertas situaciones o, o aprender, o digamos, también para mí es el cuaderno de notas de aprendizajes, de cosas que vi y que aprendí, y sobre todo cuando uno lee de cosas que no son de su día a día, tomar apuntes sirve muchísimo para decir como, oye, esto se puede conectar de una manera u otra. Y pues cada uno encuentra su superpoder, pero creo uno de los míos es conectar ideas de temas distintos, de personas distintas para hacer cosas. Y el ejercicio de escribir para mí es como un ejercicio de hacer consciente cuáles son esos recursos valiosos que me encontré, eh, y que digo, wow, esto es útil, esto podría conectarse con esta cosa o la otra. Em, y al final, pues también puede servir muchísimo para mejorar la toma de notas. O sea, la toma de notas del día le sirve a uno como para eh, entenderse mucho mejor y como organizar la cabeza definitivamente frente a lo que uno vivió o quiere vivir en el día, dependiendo de la hora que lo haga. Pero es una persona muy metódica y pues esta historia claramente lo reconfirma. Y averiguando de ti me doy cuenta que mucho de este, digamos, pensamiento metódico viene de tu papá, que es un ingeniero. Entonces, cuéntanos un poco por qué él ha sido ese referente para ti como una especie de ídolo, por ponerlo de alguna manera, un mentor tan importante en tu vida. Yo creo que la combinación de mi mamá y mi papá son bien interesantes porque cuando yo tenía, no sé, 11 años, mi mamá y mi papá me llevaron a hacer un curso en Cali llamado el Método Silva. Es un curso que al final, digamos, eh, puede tener distintas formas de verse, pero es un curso
sobre todo de eh, relajación mental para mejor toma de decisiones. Y a mí es de los cursos que a mí me ha cambiado la vida, en el sentido de cómo uno lograr tener unos estados de relajación mental mucho más, digamos, al final es menos, unas ondas mucho más relajadas en la cabeza para poder procesar información o poder tomar decisiones, digamos, más tranquilas. Mi mamá y mi papá vienen de dos mundos distintos. Ambos vienen del eje cafetero, ambos metidos en el mundo de los negocios del café. Em, Mi mamá muy católica, mi papá de un abuelo, mi abuelo le gustaba mucho el sufismo. eh, y para los que no conocen, el sufismo es como una línea muy liberal de los musulmanes. Entonces, parte de la combinación de ellos dos fue cómo logramos nosotros, yo creo que fue el darle a mi hermana y a mí una capacidad de entender el mundo de manera distinta, donde la ciencia y las artes pudieran ayudarnos a tomar mejores decisiones. Y vuelvo al método Silva entonces. El método Silva es una ciencia que se ha desarrollado, es un método científico que está apoyado por la ciencia de por qué la relajación de la mente puede ayudarnos a tomar decisiones y creo que mi papá, en ese caso, cuando yo le preguntaba por qué fue tan importante, por qué había que hacerlo, me decía, porque al final, cualquier decisión que uno tome en la vida, en un estado de relajación, es un estado en el que uno puede entender la infinidad que existe de crear cosas sin miedo. Es decir, sin necesidad de pensar en la escasez, sin necesidad de pensar en el ataque o en el correr o en el huir. Cuando uno está en un estado relajado, se permite ver el mundo con menos hostilidad, por un lado. Y yo creo que eh, viene de él. Pero la segunda, mi mamá tiene una capacidad, ha tenido una capacidad de enseñarnos a mi hermana y a mí que igual uno necesita cooperar y necesita, para que las cosas pasen, crear relaciones y hacer alianzas incluso con los más complejos que pueden ser sus propios hermanas o hermanos, para hacer que las cosas pasen. Eh, y entonces lo particular es que mi mamá, de pronto sin mucho método, pero sí con mucho ejemplo, nos enseñó a uno cómo logra tener más empatía para hacer que las cosas pasen. Entonces, esos dos como, yo creo que la combinación de ellos dos han sido muy importantes para combinar en últimas lo que mi hermana y yo, pues digamos como esa base de lo que mi hermana y yo hemos sido en la combinación de tratar de entender al mundo de una manera más relajada, y cuando menos relajada es sin pensar que el mundo es hostil. Albert Einstein tiene una frase súper interesante y es que la decisión más importante que uno tiene que tomar en la vida es escoger si el universo es benévolo o no. Y yo creo que lo que nos enseñaron mi hermana a mí era que pues el universo es benévolo y que lo que uno tiene que hacer es ser benévolo con el mundo para que el universo le responda a uno de esa manera. Interesante esto último que dices. Eh, Hay muchas frases de Albert Einstein en términos generales en Internet y yo casi me declaro ignorante de que nunca había oído esta particularmente. Me gustaría que profundizáramos ahí. Eh, ¿Cómo has notado tú o cómo has logrado, digamos, reenmarcar tu manera de ver la vida? Porque si bien eres una persona muy optimista en este momento y que claramente por lo que estás diciendo eres positiva, hubo un momento en el que la vida no necesariamente era tan positiva. Sé que, por ejemplo, la guerrilla de las FARC asesinó a un amigo tuyo cuando eras muy joven. También, pues, tu papá tuvo un incidente de quiebra, digamos, como por el tema de la baja del precio del café. ¿En qué momento empezaste a ser optimista o inclusive durante esta época era el optimismo una manera, digamos, en la que tú te enfrentabas a la vida? Yo creo que, digamos, pienso en un video que recuerdo, y el video creo que uno lo encuentra en YouTube, se llama El poder de una visión. Y en esta historia, digamos, es un mini documental, muestran cómo las naciones más prósperas de la humanidad son aquellas que han construido una visión optimista y clara sobre su futuro.
Y yo creo que una de las cosas que recuerdo de chiquito fue lo siguiente, y era la historia de un rey al que, eh, digamos, cuando nació su hijo, él le pidió a un mago que le dijera, oiga, un sabio pues de la corte, le dijo, oiga, ¿yo qué le regalo a mi hijo? Y el mago le dijo, oiga, yo creo que usted le tiene que regalar este anillo con esta frase y decirle a su hijo que solamente abra ese anillo, la caja donde está ese anillo, y se ponga ese anillo en una situación de muchísima dificultad. Eh, el rey le hizo caso a ese sabio, mandó a hacer ese anillo, le mandó poner esa frase al anillo, y después pasaron los años, su hijo sucedió al rey y llegaron a invadir al rey. El rey le tocó salir exiliado y llega en un momento de dificultad, pasando hambre, y toma la decisión. Pues mi papá me dijo que en algún momento tenía que, si llegaba a la situación, abriera la caja del anillo y leyera, me lo pusiera y leyera lo que había inscrito ahí. El caso es que este man lo abre y lo que se encuentra en el anillo es la siguiente frase, y es: esto también pasará. Yo creo que yo recuerdo ese cuento a mis 7 años, leyéndolo o oyéndolo de mis papás, y creo que fue una, una lección muy importante en la vida, y es: cualquier situación en la que uno esté, por muy difícil que sea, o incluso la más optimista o la más favorable, esto también pasará. Y creo que eso tiene sus retos en la vida también, pensar que eso también pasará, porque implica también que uno viva con, bueno, y esto tan bueno se va a acabar, ok, ese es otro de los retos, pero creo que esa frase sirvió para saber que las cosas no van a ser toda la vida de la misma manera, y que siempre viene un cambio y que las cosas al final van a pasar. Em, y creo que eso sirvió mucho. Eh, y vuelvo al documental que te decía del poder de una visión, porque ese documental creo que yo me lo encontré el primer día que yo entré a la universidad, y el primer día de inducción lo puso el rector de ese momento de la universidad. Y para mí fue súper claro, y era: si uno logra construir una visión clara y optimista de su futuro, y esto de ahí también un montón de estudios alrededor de esto, de ejercicios de perspectiva. Pues yo dije, pues sí, es muy, lo que uno tiene que tener es claridad de para dónde va, o por lo menos un escenario en el que uno va, y a partir de ahí construirlo. Y creo que es más fácil cuando uno decide ser optimista, no desde el punto de vista solamente psicológico, sino químico, porque vuelvo al método Silva, y es que las endorfinas, eh, digamos, tienen la capacidad de uno moverlo de manera distinta físicamente que cuando uno se mueve por el miedo o el ataque o la angustia. Entonces, por ejemplo, cuando tú tienes miedo, cuando hay una noche muy estresante del trabajo, cuando crees que de pronto tu emprendimiento, tus proyectos no están saliendo adelante, o cualquier otra cosa que tú te estés trazando, literalmente piensas en el método Silva, o es como, esto también pasará. Cuéntame un poco cómo procesa tu mente un revés. Mira, una de las cosas que yo creo es que, y que además pasa, cuando yo siento esa sensación de ansiedad, que creo que es natural y normal sentirla, y más cuando en las circunstancias en las que estamos, en los retos que tenemos de conseguir financiación, de un montón de volatilidad que existe en el mundo. La primera es entender, digamos, dónde está la sensación de angustia, y cómo lograr sintonizar la sensación de angustia con el cuerpo. Sí, como de Y dónde yo viene. de dónde viene. Y creo que cada quien dice: no, para mí es en el estómago, para mí. Y yo he logrado entender que para mí es alrededor como del pecho y de la espalda, y lo que yo empiezo a imaginarme es el arequipe. Tú vas a decir: Juan, ¿cómo así que el arequipe? Y te voy a decir por qué. Porque yo creo que para mí la ansiedad para mí es como estar remando en arequipe. Y es decir, como, imagínense que uno lo tiran en un arequipe y uno es chiquitico y es dificilísimo moverse. O sea, esto es una cosa en la que se vuelve un círculo viciosísimo, porque uno se queda ahí y ya es imposible remar en arequipe. O sea, eso uno no sale de ahí. Entonces ya cuando como que hago la conciencia en el cuerpo con esta imagen mental, creo que ahí viene
algo que es importante dentro del método Silva, en mi caso, y es la respiración, y es cómo yo logro bajarle eh, a la cantidad de pensamientos por minuto alrededor de la respiración. Y ahí hay un montón de ejercicios, digamos, que uno puede aprender de bajarle a poder respirar más tranquilo, ser más consciente de la respiración para poder que no resistirse a los pensamientos de ansiedad, sino poderlos sentir y vivir. Ah, ok, estoy en el arequipe, sintamos el arequipe, estoy en esa sensación de ansiedad para que la resistencia lo pueda llevar, uno venza la resistencia. Es como mi teoría ha sido, cuando sean estos momentos, no resistirme a esos sentimientos, sino sentirlos, relajarme en ellos para poder pasarlo. Y yo creo que cuando uno se resiste a las cosas, más le persisten, como que más uno pueda fluir con ellas, pues uno puede salir, porque vuelvo, uno no puede resolver un problema de gerencia, uno no puede resolver un problema de negocios, uno no puede resolver un problema con su familia, su pareja, lo que sea, si está en un modo de ataque. Y el modo de ataque es porque uno tiene este estrés emocional y físico que le impide encontrar soluciones creativas a los problemas, que solamente se llega a ellos cuando uno está en un estado de relajación mental con unas ondas, que esto es medido eléctricamente, mucho más tranquilas que cuando uno está tan presionado mentalmente. Ahorita que estamos hablando tanto como de alimentos, pusiste el ejemplo del arequipe y al comienzo hablaste de hongos alucinógenos, esto me llamó la atención. Cuéntame por qué estás investigando este tema y qué han sido como tus primeras impresiones de lo que has aprendido ahí. Mira, y esto es aclarando que es lectura, no es, yo no sé de estos temas, pero hay un autor que se llama Stephen Harding, que se ha dedicado a investigar la conexión de los ecosistemas con los humanos, o sea, como él llama al Gaia y es, al final todo está supremamente conectado. Eh, Incluso hay bastantes teorías de que los árboles están conectados en una red universal eh, que les permite incluso cuando un árbol a distancia está sufriendo de nutrientes, un árbol a 1 kilómetro, 2 kilómetros puede enviarle nutrientes a otro árbol a 2 kilómetros a través de estos canales que existen adentro. Y eso tiene unos impactos tanto en nuestra alimentación, de lo que consumimos, lo que comemos, eh, y a mí de las cosas que más me ha funcionado es entender que nosotros tenemos tres tipos de cerebro. Tenemos, y digo tres tipos de cerebro o tres tipos de neuronas que son parecidas al cerebro, están obviamente en la cabeza, están en el corazón y están en el estómago, en el sistema digestivo. Y esto es supremamente valioso e importante porque no podemos hacer que las cosas pasen. O sea, nosotros no podemos crear. La fuerza creativa de uno no puede suceder si no estamos bien. Es decir, si nuestras neuronas no están bien. Y para eso el cuerpo se vuelve supremamente relevante. Y el cuerpo, una de las formas de cuidar el cuerpo es alrededor de la alimentación, de uno cómo se alimenta, de lo que consume, de lo que toma. Eh, y mi aprendizaje ha sido, nosotros tenemos que lograr ser muy conscientes que entre mejor comamos, entre más agua tomemos, entre más podamos cuidar el cuerpo, vamos a poder crear muchísimo mejor cosas. Así como hay que cuidar los pensamientos y cuidar la cabeza de la aceleración mental, hay que cuidar el cuerpo para que pueda tomar mejores decisiones y que la energía que produce el cuerpo pues nos permita a nosotros hacer mejor las cosas. Esto que acabas de decir me recordó una vez que estuve en una cena, estaba en Londres con Alejandro Agag, quien es es el presidente de la Fórmula E, de la FIA, y tenía invitado a el que era el cantante de Mecano, se llama Nacho Cano. Y el tipo me pareció un personaje, una persona supremamente interesante y de las distintas cosas que hablamos, él decía que cuidar el cuerpo es lo más importante de todo,
porque es como, imagínate la vida como una carretera, ¿verdad? Infinita. Y el cuerpo es el carro. Lo único que tú no puedes dañar es el carro. De resto, puede pasar lo que sea, pero el carro tiene que mantenerse, digamos, lo más, en el mejor estado posible. Y eso me pareció un ejemplo como súper claro, directo y sencillo de entender. Sí, de pronto no debería fumar, de pronto no debería comer azúcar, de pronto debería bajarle la sal, etcétera, hacer ejercicio. Y me parece que está, bueno, quería complementar un poco lo que estabas diciendo como con un ejemplo y una anécdota que me recordó. Y mira, una de las cosas más interesantes de la educación, en Estados Unidos se han hecho varias investigaciones de que cuando las niñas y los niños en el colegio y los adolescentes duermen una hora más, si solamente les cambian eso, en esos grupos de control han demostrado que en esos jóvenes y en esos niños mejoran los resultados en matemáticas y en lenguaje, solo con dormir una hora más. Eh, entonces, creo que hay un montón de reflexiones que deberíamos estar haciendo, no solamente en los colegios, sino también en las empresas y en las organizaciones de que nuestros equipos, que nosotros podamos dormir mejor. Y bueno, hay toda una revolución en el mundo alrededor del sueño, que es uno de los elementos del cuerpo, eh, porque nos permite crear mejor. O sea, al final la pregunta es, ¿qué queremos? ¿Queremos más horas levantados siendo poco productivos y poco saludables o menos horas despiertos o menos horas sentados en un computador y más bien más horas alrededor de poder crear? Y para crear, creo que se necesita una mente sana, un cuerpo sano y sin meternos en religión, yo creo que un alma alegre. Eh, y para eso hay que concentrarnos en, yo creo que el paradigma más importante que tenemos hoy como humanidad es alrededor del cuidado. Y el cuidado es el cuidado de nosotros mismos, el cuidado de los otros y el cuidado del planeta. Ahorita mencionaste el tema de la educación y sé que esto es un tema muy, muy relevante en tu vida, en tus proyectos. Cuéntanos un poco qué es lo que estás haciendo para impactar, digamos, la educación en Colombia, pero sé que también lo está haciendo, pues, Latinoamérica como de una manera continental. ¿Cómo, cómo estás impactando la educación para personas que de pronto no tienen acceso a ella o no tienen acceso a una buena educación? Mira, hasta hace par de semanas me vi por primera vez con un personaje llamado Duan. Duan era un joven que paseaba perros. Pandemia lo obligó a pasear perros, digamos, le tocó desistir de la educación superior para sobrevivir. Y a Duván lo fichamos, nosotros, muy parecido como el mundo del fútbol, lo fichamos. Eh, a él se le armó un plan formativo para llegar a una empresa como Accenture. Duan tenía unos problemas financieros que le impedían en ese momento poder comer los 3 veces al día y buena comida. Entonces pusimos todo un acceso a recursos financieros, pero además de eso, eh, el mayor reto que tenemos los seres humanos para poder tener una carrera o una proyección profesional arranca con el autoestima. Entonces dijimos, vamos a ponerle una psicóloga que vamos a hacer que Duan crea en sí mismo. Hoy Duan, tú buscas Duan Andrés Villadiego, trabaja, acaba de salir de Accenture, lo acaba de contratar a la compañía, se está ganando pues, 7 veces lo que se ganaba como paseador de perros. Y eso lo hacemos a través de un modelo en el que nosotros construimos carreras al lado de empresas que quieren contratar talento, buscamos talento no observado, es decir, no vamos a robarle la competencia, sino vamos a buscar en calles, en gente que maneja carro, gente que toma la decisión de cambiar de profesión y con una apuesta que es trabajar con un montón de aliados. Nosotros trabajamos con instituciones de educación superior, trabajamos con bootcamps, trabajamos con compañías, trabajamos con instituciones financieras. Armando es una solución de punta a punta, o sea, ProTalento es una solución en end-to-end solution para que una persona que quiera cambiar su carrera tenga acceso a todos los 3 tipos de capital para poderlo lograr. Capital social, capital cultural y capital financiero para poderlo hacer, con una promesa de valores que los vamos a acompañar hasta que llegue a esa nueva oferta o proyecto profesional que tiene. Eh, Esto es uno de los problemas que tiene América Latina. América Latina tiene una brecha en talento digital gigante. Por el otro lado, una economía supremamente informal, digamos, casi el 60% de nuestra economía en América Latina es informal.
Y si uno se va un poquito más como desde el punto de vista del talento, hay talento supremamente desaprovechado que si nos concentráramos en apoyarlo, en sacarlo adelante, pues América Latina podría estar exportando cada vez más servicios de alto valor con un componente de propiedad intelectual que nos harían mucho más prósperos. Y creo que la apuesta en el camino que nosotros estamos es cómo logramos que la gente tenga mayor libertad, que creo que el objetivo de la educación es que la gente pueda sacar todo su potencial y a través de su potencial ser libre, libre con sus ideas, libre de movimiento, poder viajar donde quiera, libre financieramente. ¿De dónde salió la idea de este emprendimiento, fundación, empresa? André, mira, nosotros, digamos que esto es el resultado de un círculo de muchos experimentos. Nosotros, Juan Manuel Restrepo y yo habíamos creado una fundación hace unos años y con el tiempo nos dimos cuenta que había que ponerle a esto un método súper sostenible para llegar al otro lado. Y el segundo elemento era que tenía que ser mucho más apalancado en data para poder tomar decisiones alrededor de crear las carreras. Entonces, eh, digamos, han sido año 2008 haciendo cosas, probando métodos y metodologías. Y en el año 2020, en mitad de pandemia, fue como lo que nos pasaba ahora, los rectores de colegios y universidades nos llamaban y nos decían, oiga, está desertando la gente. Y por otro lado, los amigos de La House, los amigos de Adi, los amigos nos decían, oiga, no tengo talento para lo que está pasando en la mitad de la pandemia. Y era como, bueno, ¿cómo podemos hacerlo? Y yo había conocido al presidente de la Bolsa de Valores de Colombia una vez y yo a mí le dije, oiga, tengo esta idea para montar esta compañía con este modelo y es volvámonos los Medici del siglo XXI apalancados en tecnología. Y los Medici, positivamente, lo que hacían era encontrar artistas y invertir en ellos para que llegaran al siguiente nivel. Y así comenzó para talento en la mitad de la pandemia buscando gente, dicen, vamos a ficharla. Nosotros no somos un bootcamp como tal, nosotros trabajamos con bootcamps, lo que hacemos es traer a todo el mundo sobre la mesa para que estas personas puedan transformar su carrera y las podamos acompañar. Y tenemos desde médicas, tenemos desde diseñadores gráficos, tenemos desde ilustradores hasta expaseadores de perros que están haciendo transición de carrera para entrar al mundo del desarrollo digital, desarrollo de software, ciencia de datos, porque pues hay una demanda gigante, pero también es el propósito que estas personas tienen de lograr tener mayor libertad en su vida a través de una nueva habilidad. Ok. Entonces, cuéntame un poco qué estabas haciendo antes de o simultáneo a ProTalento. Mira, nosotros, digamos, hablo de nosotros es porque para mí uno de los grandes, creo que retos que tenemos los seres humanos es pensar lo newtoniano que es nuestra vida. Es decir, pensamos que esto es súper lineal, causa y efecto. La hoja de vida, mucha gente quiere hacernos creer que es el producto de un camino perfecto para hacer que las cosas sucedan. Y la realidad es que yo creo que es mucho más complejo que eso. No podría, creo que no es un sistema tan causal el proyecto de vida profesional de uno. Yo creo que uno puede tener claridad sobre la visión, sobre qué es lo que quiere lograr. Digamos, es una de las preguntas que yo creo que es de las más importantes, uno al final, ¿cuál es el proyecto? Que en mi caso es cuál es el problema que yo quiero resolver. Digamos, en la pregunta para mí es cuál es el problema que estoy buscando resolver. Y cuando uno tiene esa pregunta clara, la segunda es, bueno, ¿cómo la quiere resolver? Porque digamos, si uno, el problema que quiere resolver es alrededor de la salud, una de las formas de resolverlo es siendo médico, pero uno también puede ser dueño de una clínica o uno puede montar una plataforma, o sea, uno puede tomar la decisión de cómo resolverlo de manera distinta. Entonces, te lo menciono porque yo creo que mi vida ha estado alrededor siempre de la educación, o sea, como apalancado en creación de contenido, en educación, creando plataformas en educación, siendo profesor en una universidad, dando una clase, aunque alrededor de ese tema, pero mi mayor descubrimiento alrededor del proyecto de vida mío es que el problema que yo quiero resolver necesita muchísimas intervenciones. ¿Y qué significa eso? Es que no se va a resolver con Protalento. Es decir, Protalento es un vehículo que lo estamos haciendo supremamente poderoso, que funcione, pero seguramente
tocará crear alianzas, tocará crear otro tipo de proyectos, otro tipo de iniciativas con otras personas para que el problema se resuelva, porque el problema es tan grande que pues una sola empresa, una sola organización, una sola persona lo puede resolver. Entonces, digamos, tácticamente, digamos, en paralelo, pues estaban los Super, que es una organización que se ha dedicado a formar habilidades emocionales a través de contenido interactivo, Todos por la Educación, que es una organización de la sociedad civil que le hace vigilancia y control al sector público para evaluar cómo estamos avanzando en bilingüismo en ciencia y tecnología. Pero esos son, digamos, como parte como de los satélites o las lunas que existen en la vida alrededor del problema central. Eh, y Protalento para mí hoy es, pues, digamos, el 100% de mi energía profesional. Eh, pero, digamos, si Protalento fracasara o por alguna razón deja de existir, por ahora creo que la pregunta y el problema sigue siendo para mí el que más me motiva y es cómo hacemos que el potencial del talento en América Latina eh, lo logremos alrededor de la formación del talento de las personas. Y eso en últimas pues, soluciones es alrededor de la educación y hay muchos caminos para eso. Digamos, ¿en qué consiste exactamente tu trabajo en el día a día? ¿En qué depositas? ¿En qué gastas tu energía el 80% del tiempo? Mira, lo bueno de tener una cofundadora es pues uno puede dividir tareas, pero en el caso de dirigir una organización, una compañía, para mí está en tres cosas. En mi caso, está en, primero, retención del equipo, que mi equipo, cuidar a mi equipo. La segunda es lograr que el proceso de la experiencia de todos nuestros talentos o empresas aliadas sea extraordinario. Hoy en día, pues el nivel de satisfacción o el Net Promoter Score es del 95% para nosotros. Y eso es una donde yo estoy metido. Y lo tercero, que creo que es muy importante para el rol mío, es atracción de los nuevos negocios, de los nuevos aliados para nuevos proyectos. Como las tres prioridades de la semana mía están alrededor de equipos, la experiencia de los talentos o aliados o clientes actuales y tercero, la atracción de nuevos negocios. Ok. Y entonces, ProTalento genera dinero como comisión si le consigue, digamos, el talento a otras aplicaciones, tipo como la House, ese tipo de cosas que mencionaste. Si estoy Mira entendiendo cómo bien. funciona súper interesante porque está alineado los incentivos para que lo hagamos bien. Em, el 97% de los talentos de nosotros nos pagan cuando su promesa de valor. Entonces nosotros tenemos, digamos, tenemos una alianza con Bancolombia para que les financie el 97% de los talentos nos pagan cuando terminan de su formación. ¿Por qué? Porque están alineados los incentivos a que cuando ellos consiguen trabajo nos pagan. Ellos pueden acceder a un crédito en Bancolombia, por ejemplo, para una formación que quieran, pero a Protalento solamente le pagan cuando llegan a su trabajo. Y eso es por el lado del talento, B2C. Y desde el lado B2B, las empresas que quieren hacer semilleros, nosotros no le cobramos a las empresas por reclutamiento, es decir, por ir a conseguirle gente, sino porque las empresas nos dicen, ármeme mi semillero, yo quiero 300 personas en esto, vaya, búsquelas, fórmelas, págueles los estipendios y ProTalento estructura esos programas de semillero para las compañías. Nosotros no le cobramos a nadie por el headhunting, digámoslo así, esos quedan parte, y tampoco le cobramos a los aliados educativos que trabajamos porque ellos sean aliados nuestros. Entonces, si nosotros armamos un paquete formativo y necesitamos que esta persona vaya a MIT, ejemplo, yo al talento no le voy a cobrar más por eso, todos los descuentos que me haga MIT se los entrego al talento, buscando que la promesa de valor sea ProTalento es quien me acompaña a llegar al otro lado y yo le voy a pagar, es porque me está acompañando hasta que yo llegue al otro lado que yo me lo propuse. Y por eso, pues, la lista de espera es tan alta para nosotros. Eh, Tenemos más de 7.000 personas que están en lista de espera para que nosotros podamos acompañarla. Eh, Hoy en día estamos trabajando con los mejores bootcamps de América Latina y del mundo para esto,
gran parte porque les reducimos el costo de adquisición de nuevos estudiantes para ellos. Y las empresas también nos están prefiriendo por encima de una headhunter porque no les cobramos por llevarles talento a ellas. Wow, increíble. Y digamos, ¿dónde han encontrado ustedes que se encuentra ese talento escondido digamos, ¿cómo decirlo? ¿Qué patrones han notado que se repiten una y otra vez en las personas que ustedes están logrando encontrar? Si bien no han tenido una educación formal o de pronto una mínima educación formal, ¿cómo hacen para darse cuenta que estos talentos pues son tan buenos? ¿Hacen entrevistas? ¿Se dan cuenta que tienen, no sé, mucha determinación? Cuéntame de pronto algo de eso si tienes, si consideras que Mira, puedes hacerlo. yo creo que la principal es la insatisfacción. Es decir, es gente insatisfecha. Y es la médica quiere transformarse, o el ingeniero, o el joven que fue paseador de perros, pero es ante todo una persona insatisfecha. Y cuando digo insatisfecha es porque dice, yo donde estoy no estoy 100% satisfecha o satisfecha. Y la verdad es que la insatisfacción sí es un movilizador muy importante de la gente, porque obviamente hay pruebas técnicas de pensamiento lógico, hay pruebas técnicas para inglés, digamos, todo eso se hace, pero la insatisfacción, o sea, estar convencido de que uno no está en el lugar, el mejor lugar ideal para uno, implica que la gente quiere moverse. Hay una canción que a mí me parece que lo define, entonces que no, el cariño verdadero ni se compra ni se vende, y es lo mismo frente a la motivación frente a un cambio de carrera. Una persona que no tenga la suficiente motivación de cambiar de carrera, o sea, que se siente insatisfecha donde está, es muy difícil de convencer, porque en el caso de los científicos de datos, los analistas de datos, los desarrolladores de software o los implementadores de Salesforce, llegar a un nivel de competencia va a implicar dedicación, esfuerzo, trabajar, levantarse temprano, adquirir habilidades socioemocionales. Entonces, pues Joseph Campbell habló del viaje del héroe y de la heroína, y es este viaje que hay que hacer en donde uno tiene un llamado a la aventura, pero también se encuentra la mentora o el mentor, hay unos retos que tiene que hacer, y tú no le puedes obligar a nadie, como a Frodo, no lo puedes obligar a que usted tiene que llevar el anillo. No, uno no puede obligar a la gente a eso. La gente tiene que ver el anillo y tiene que creer y sentir y saber que quiere llevar el anillo hasta el destino final. Y eso se puede medir, eso hay formas de medirlo, pero es supremamente el control lo tiene la persona. Y eso, no, eso es difícil de mentir alrededor de eso porque pues, el proceso es tan complejo y difícil que la gente dice, no, mejor no, que no me voy a meter en eso. Obvio, organizaciones como ProTalento lo que tienen que hacer es, pues obviamente, persuadir, influir en mostrar escenarios. ¿Qué pasa si usted llega al lugar, al destino final? Pero la mayor, o sea, la motivación extrínseca o la motivación intrínseca uno la puede mostrar, pero la que la tiene que tener es la persona. Esto fue algo que de hecho te pasó a ti. Entiendo que estabas en un momento becado inclusive, pero de pronto tengo una confusión ahí. Y tú estabas aburrido con lo que estabas estudiando, ¿no? Estabas por la mitad del, digamos, como del periodo académico y dijiste, no, esto no es para mí. Hablaste con el decano y dijiste que te cambiaran. Entonces, cuéntanos un poco cómo fue esa etapa de sentirte desmotivado, no querer hacer lo que estabas haciendo y de cambiar de destino. Mira, yo creo que una de las cosas que a mí me pasó fue, pues, de verdad, gracias a la generosidad de Fulbright, yo me fui a estudiar en Estados Unidos y empecé a estudiar un programa con unos profesores espectaculares, o sea, uno de mis profesores es fue José Antonio Campo, el ministro de Hacienda, o sea, una gente, pero muy crack. Pero en el día a día yo no lo estaba disfrutando y menos estaba disfrutando porque decía, ¿y esto cómo lo voy a apalancar con lo que siguiente quiero hacer? Eh, y, y creo que esa fue la pregunta detonadora, es como, ¿cómo, o sea, puedo lograr con un cambio conectarme más con algo que me ayude a resolver el problema? Esa fue la pregunta, o sea, como yo, ¿cómo le saco mayor provecho?
Y creo que eso sirvió para poder tomar la decisión. Y para mí ese es como, antes de entrar a hablar contigo hoy, yo decía, esta conversación, ¿cómo me ayuda a mí a resolver el problema que yo tengo? Y para mí ese es el enfoque estratégico, es decir, uno es yo no quiero ser el mejor en lo que hago y la gente dice, ¿por qué no quieres ser el mejor? No, yo quiero ser único en lo que hago y eso te pone en otra pista. Cada quien decide, yo quiero ser el mejor en una cosa, pero creo que pasa mucho y sobre todo en la creación de compañías o de organizaciones o lo que sea, es que queremos ser mejor que, o sea, yo soy mejor que tal software as a service o lo que sea. Y creo que por eso es que hay tanta copia, por eso es que hay tanta, o sea, al nosotros tomar la decisión, nosotros queremos ser los mejores en acompañar a las personas, nos pone en no ser un bootcamp, no ser una academia, no. Entonces, cuando uno toma la decisión de buscar ser único, que es supremamente complejo y difícil, la segunda es cómo yo me mantengo en el objetivo de resolver el problema que quiero. Y eso le implica uno hacer renuncias, de decir, tengo que cambiar de lo que estoy estudiando o de lo que estoy haciendo, porque o me va a tomar mucho tiempo para resolver el problema o no me va a dar ninguna habilidad o eso. Ah, incluso en las relaciones. Hay gente que uno quiere mucho, pero que si uno se sigue viendo con ella, de verdad no lo va a acercar a resolver ningún problema en la vida de uno. Y hay que tomar la decisión de decir, pues no más. O sea, y la carrera profesional tampoco. Usted está en un cargo en el que no está aprendiendo ninguna habilidad. Esto no le está ayudando a resolver ningún problema en la vida. Pues, oiga, es hora de cambiar. ¿Por qué crees que a la gente le cuesta tanto renunciar? Y esto lo digo porque yo, por ejemplo, soy una persona que es como una navaja suiza. Yo nunca he sido un especialista. Yo soy una persona de esas a las que le gustan muchas cosas. Y es chistoso porque a uno como que le enseñan o existe este mito un poco ahí afuera que entre uno más opciones tiene mejor está. Pero por el contrario, yo lo que he aprendido en mi vida y con un libro que se llama The Paradox of Choice, la paradoja de la elección, es básicamente al revés. Entre uno menos opciones tiene, entre uno menos, digamos, tentaciones tiene o distintos caminos posibles hay, le queda mucho más fácil tomar decisiones y encaminarse en un destino. ¿Por qué crees, entonces, que a las personas les cuesta tanto llegar y decir, oiga, yo preferiría no ser cantante y, o sea, no sé, y volverme devoto a ser emprendedor? Porque a la gente le gusta mantener siempre como abierta esa ventanita allá afuera de posibilidad de poder cambiar y hacer como un hedge a su destino y profesión. Yo creo que, mejor dicho, definitivamente poder entender más universos y mundos le permite a uno solucionar de mejor manera el problema que uno tiene. Entonces, yo creo que estudiar de la naturaleza, de Gaia o de alucinógenos o de relaciones internacionales, eso cómo influye en la educación, realmente todo. Y vuelvo a no creer que esto es una solución newtoniana de causa y efecto, las cosas únicamente. Yo creo que no es tan así, yo creo que vivimos en un sistema supremamente complejo. Yo creo que entre más estudiemos cosas distintas, tenemos mayor sistema complejo para resolver los problemas. Y creo que la complejidad y el análisis de sistemas nos permite resolver cualquier problema de mejor manera. Entonces, eh, creo que tener alternativas es útil al final de el mundo está cambiando de una manera tan rápida y tan disruptiva que creo que no es malo tener como opciones, yo creo. Lo que creo es que los artistas, y entendido como a los artistas, como todas las personas que estamos buscando hacer algo en el mundo, producir algo en el mundo, vivimos alrededor de un problema. Y yo creo que cuando uno vive alrededor de un problema, puede lograr tener múltiples universos para aprender y estudiar. Y uno pues va cambiando de habilidades y va cambiando de lugares y de formas para uno poder resolver el problema. Entonces, yo creo que volvamos al ejemplo del canto y es si estamos buscando el problema de cantar, pero de pronto el problema no es ese, el problema es cómo usar la música para vivir mejor.
Y uno puede entonces o ser DJ, o puede ser pianista, puede ser cantante, o puede ser productor, o puede ser manager de un artista. Entonces, cuando uno define el problema o le da un reenfoque al problema, hay múltiples carreras o caminos profesionales para hacer eso. Entonces, oye, me encanta la música, pero de pronto es que yo no tengo que ser cantante, sino ser manager o producir conciertos. Para producir conciertos que necesitan ¿no? Administración, ventas, marketing digital, no, pero para ser manager de talentos, bueno, necesito administrar equipos, saber de psicología, otro tipo de herramientas, pero creo que hay que mirar el problema. Y yo creo que ahí sí hay caminos distintos. O uno sale a la calle y mira el mundo alrededor de, como diría Mario Chamorro, con actitud de jurista, y mira el mundo diciendo, oiga, ¿qué problemas hay? Esa es una manera. Y observa, o sea, ser muy observador hacia afuera. O la segunda es más introspección, y es, ¿cuál es el problema que a mí no me gusta en el mundo? Y cuando uno logra dar clic con eso, pues se puede enganchar alrededor de habilidades. Pero yo no me esperaría a tener la respuesta. Yo creo que uno lo que tiene que hacer es preguntarse eso mucho. Oye, ¿cuál es el problema que a mí no me gusta en el mundo? Y eso puede ser desde no me gusta el desorden hasta, entonces se encuentra maricondo, pero se encuentra el que dice, yo no quiero que la humanidad desaparezca, entonces termina llevándole a la humanidad a la luna a través de una nave espacial. Hay que encontrar el problema. Yo creo que uno solamente encuentra problemas mirando, observando, y para eso también implica hacer cosas, tirarse a la arena y hacer. Eso era la siguiente pregunta que te tenía y es, he oído que tú hablas de los pensadores y los hacedores. Y volviendo al tema de la navaja suiza, qué pena, acá justo mi hija está gritando en el fondo. No se oye, no se Ah, oye. bueno. De los pensadores y los hacedores. Un poco la conclusión que me queda de lo que yo he leído sobre ti y lo que he estado oyendo es que estas personas que somos como navajas suizas, muchas veces nos confundimos porque nos quedamos pensando y pensando y pensando. De pronto no hacemos lo que tú dices de ir, escribirlo en un diario para que nos ayude a estructurar el pensamiento, aclarar las cosas. Y tampoco hacemos. Mucha gente se queda con el miedo de lo que dije. ¿Será que hago esto? ¿Será que hago esto otro? Y se queda procrastinando y patinando. Y en alguna entrevista me pareció oír que tú dices, como no, vaya, intente las cosas, vaya y haga algo con esa idea que se le ocurrió para que vaya y pruebe si le gusta o no le gusta. Explícanos un poco más o expándete en ese tema, por favor. Mira, yo creo que hacer es muy, para cada quien es muy distinto. Eh, Hacer puede ser escribir, hacer puede ser un podcast, hacer puede ser crear una compañía, hacer puede ser mentoría. Hacer implica muchas cosas. O sea, uno puede hacer, eh, ese verbo se puede ejecutar en muchísimas arenas, en muchísimos lugares. Lo que creo es que la confusión, a veces creemos que la confusión se resuelve con echarle más pensamiento a la confusión. Entonces, repensemos las cosas. Entonces, es ese parálisis por análisis que creo que no es útil para salir de la confusión. Entonces, yo creo que cuando uno tiene dudas, hay un montón de refranes que dicen, no, ante la duda, abstente, ante no sé qué. Entonces, es mejor un pájaro en mano que 100 volando. Entonces, tenemos un montón de paradigmas y estructuras culturales que nos han hecho creer que movernos es malo, que intentar algo nuevo es malo, es mejor malo conocido, que bueno por conocer. Entonces, un montón de paradigmas culturales que han hecho que tengamos unas creencias frente al hacer que realmente están llenas es de miedo. Entonces, cuando uno toma la decisión que el universo es benévolo con uno, sabe que incluso un pequeño acto de valentía nos puede permitir algo. ¿Qué? De pronto es conocernos mejor, conocer a alguien, eh, entender mejor un problema. Entonces, creo que la, la fuerza que da hacer, para mí es la fuerza de buscar claridad, de buscar al final entender mejor y tener mayor autoconocimiento sobre mí o sobre, o conocimiento sobre un problema.
Entonces, pues que Theodore Roosevelt tiene en esa frase de que el hombre que importa, y en ese momento hablando de ser humano que importa, es quien está en la arena, quien se somete, quien pelea, y no el que solamente desde allá internamente critica o castiga el que hace. El hombre, el ser humano que cuenta, al final es quien lucha. Y luchar, hay muchas formas de lucha. Hay formas de luchar por ideas escribiendo, haciendo podcast, siendo mentor, creando una compañía, siendo empleado de una compañía. Hay muchas formas de hacer, pero incluso tener silencio, no aumentar la bulla, no ser violento, quedarse callado cuando corresponde es también hacer. Eh, entonces, al final hacer implica movimiento, pero la decisión es una decisión es de valentía. Yo parto de que el universo es benévolo, como diría Albert Einstein, que también ayuda para tomar la decisión de, pues a mí no me va a definir el miedo, sino la valentía. Y como yo vengo de esta familia montañera que cultivaba café, yo me acuerdo que lo que decían era mucho es, mídase por lo que está sembrando, mídase por lo que está sembrando. Y eso tiene una cosa muy bonita. En mi caso es que, en el caso, por ejemplo, de ventas o de clientes o nuevos negocios, pues claro que es muy importante cerrar la venta. Es obvio, pero muchas veces no se cierran la venta. Pero ese día usted sí mandó 10 correos electrónicos, ese día usted sí hizo algo, ese día usted se movió y usted puede decir, ¿sabe que me medí y hoy realmente sembré? Eh, y creo que es mejor medirse en la vida por la cantidad de veces que uno sembró que solamente por las veces que fue y cogió de la cosecha. ¿Había alguna vez que te hayas arrepentido por haber sido, digamos, imprudente o intrépido o arriesgado? Mm, Yo creo que hay gente que hoy pienso y digo, yo creo que esa alianza o ese proyecto con estas organizaciones o personas no debería haberme lanzado. Y creo que gran parte fue por algo que es fundamental y que para mí es parte de la vida y es aprender a oír más la intuición. Eh, Aunque a veces hay tantas señales que uno las oye y las oye y las oye, que están es adentro, y por no oírlas, por decir, no, es que la data dice esto, uy, ahí es donde me he arrepentido por no haberle creído a la intuición, porque así como tenemos estas neuronas en el cerebro, en el corazón y en el sistema digestivo, hay que oírlas. O sea, yo creo que el poder de la intuición es supremamente poderoso y a veces por la racionalidad, en mi caso digo, no, creámosle más a la cabeza que dice, sí, hagámosle que a la intuición y había que oír más la intuición antes de Y, lanzarse. y ahora la contraria. Y más bien, ¿te has arrepentido en alguna otra ocasión de haber sido muy conservador? Sabes que sí, yo creo que hay muchos Mm. momentos en los que pienso y digo, yo debí haberle hablado a esa persona, o sea, es que estaba al lado, cómo no le escribí? Pues, ¿cómo no fui y la saludé y le dije, oiga, me encanta lo que usted hace? Por Por ejemplo, ¿se te ocurre timidez. alguien ahí? ¿Tienes claro la memoria de con quién te pasó eso? Sí, yo creo que, digamos, en la universidad, por ejemplo, había un profesor que me parecía bacanísimo, que se llama Jeffrey Sachs, y yo decía, "Pucha, o sea, tuve clase con este man, y yo cómo no, cómo por huevón, perdón decirlo, como fue, no fui, me le paré y le dije, oiga, venga. Eh, y yo creo que pues sirve reflexionar y cuando pienso en eso es como, pucha, no, cuando uno quiere hablarle a alguien, sea de trabajo, sea de amistad, sea, pues lanzarse, o sea, tener la valentía para hacerlo. eh, y es puro poder personal, es como un músculo, uno lo va alimentando y dice, bueno, pues sí, hagámosle. Interesante para los oyentes. Me gustaría que sean conscientes de la cantidad de tiempo que duró Juan David pensando en una ocasión en la que se arrepintiera por haber sido muy intrépido contra lo que se demoró en encontrar una anécdota de la cual se arrepintió por ser muy conservador. Eso debería hablar como de qué tan, sí, de qué
¿De cuál de los dos approaches, de cuál de los dos acercamientos tiende a ser el que más nos causa arrepentimientos? Ya casi para acabar, tú eres un profesor en el CESA de liderazgo, si no estoy mal. Cuéntame un poco, ¿qué ha sido lo más gratificante de esta experiencia académica con los estudiantes? Mira que una de las preguntas que creo que es más relevante en la vida profesional que uno tiene es identificar la gente que lo puede ayudar a uno a hacer que las cosas pasen en la vida profesional de uno. Y hay un ejercicio en el que yo les pregunto, bueno, díganme cuáles son las 20 personas que ustedes consideran que les pueden ayudar a llegar donde quieren profesionalmente. La primera reacción es que la mayoría de las personas no conocen, no tienen ni idea de cuáles son esas 25 personas que son claves en la vida profesional de ellos. Pero lo segundo es más interesante, porque en esa misma clase, ahí en vivo, tienen que escribirle a esas personas y pedirles una cita para tomar un café o pedirles un consejo. La mitad de la clase me detesta, dice este man, ¿qué le pasa? Lo más interesante es la clase después, cuando vienen a contar que les respondieron, que les dijeron, tomémonos un café, o les dicen, mira, no tengo tiempo, pero este es el consejo. Porque yo creo que el mayor músculo más poderoso que existe en el ejercicio de liderarse y de mover a la gente y de tener acceso al poder personal es que uno se vuelva dueño de su destino. Y para uno ser dueño de su destino, uno lo que tiene que hacer es, para mí, en última, se trata de hacer que las cosas pasen. De uno, a mí cuando yo estaba en el colegio, a mí me adelantaron un año en el colegio, entonces pues estaba con gente más grande, entonces pues no tenía ni pase, ni menos contraseña, nada. Yo tenía un amigo que le gustaba siempre andar en carro, era mayor que yo, y a mí las cosas que más me emberracaba era que yo le decía, ¿para dónde vamos? Y él me decía, no, pues a dar una vuelta. Pero a mí me ha gustado saber el destino, ¿para dónde vamos? Eh, y yo creo que uno cuando toma la decisión de no ser copiloto sin información, sino tomar la decisión sobre el plan que uno tiene, a mí me ha dado mucha más libertad, porque al final es para dónde voy. Y creo que el ejercicio de la clase, pues que obviamente pasamos por entender qué es el poder, qué es el liderazgo, qué es la influencia, pero la teoría existe y claro, ahí la hablamos, la mencionamos, pero el caso del César, que es súper, digamos, obsesionado con la práctica, es que adquieran ese músculo de que tengan mayor poder personal para que eso les sirva para hacer que las cosas pasen en una sociedad como la que estamos viviendo, que necesita mujeres y hombres que cambien las cosas, que cambien industrias y que en ese cambio de industrias cuiden a los otros, cuiden a la gente, se cuiden a sí mismos y cuiden al planeta. ¿Qué cambio quisieras tú ver dentro de unos 10 años o algo así por el estilo cuando tú proyectas hacia adelante lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que te gustaría ver que pasara? O sea, ¿cómo quisieras ver manifestado en el mundo lo que estás haciendo? Mira, por un lado, desde el punto de vista de tecnología, poder desarrollar más métodos de identificación de talentos, como que podamos tener más assessment que nos permite identificar, oye, usted es muy bueno para esto y ayudar a la gente a través de métodos y test que a la gente le ayudemos a crear rutas de aprendizaje. Lo segundo es que el capital financiero para acceder a proyectos y sobre todo para desarrollar talento sea más barato. Y explico por qué. Hoy, eh, el capital en América Latina es supremamente costoso. Esto tiene que ver con la crisis que estamos viviendo, pero es realmente caro. Caro porque, pues, si uno necesita financiación o lo da por equity, lo cual es carísimo, cada vez, o sea, está muy caro, o sea, hay que dar mucho equity, o si haces un préstamo, pues está supremamente caro porque la plata en este momento está en Estados Unidos, se la están llevando para Estados Unidos. Entonces, creo que para poder fortalecer el talento humano en América Latina, tenemos que tener mayor capital financiero para hacerlo. Tiene que ser más barato para poder crear centros de investigación, para poder tener a los mejores formadores, para poder que exista ese capital. Y para que exista ese capital, tenemos que tener más innovaciones, más emprendimientos, más generación de proyectos que generen el flujo financiero y la capacidad financiera para poderle destinar más recursos a la educación y el desarrollo del capital humano en América Latina. Ahorita Latinoamérica está pasando por un momento histórico, digamos, muy interesante, en que hay una cantidad de gobiernos de izquierda que están posicionándose
Y es evidente que en Latinoamérica y en Colombia, obviamente, hay una desigualdad muy importante. Pero, de la misma manera, cuando hay gobiernos de izquierda, en términos generales, el capital extranjero tiende a tener sus reservas a la hora de invertir en ciertos países. ¿Crees que le sirve a la región los gobiernos de izquierda tanto para, uno, acortar la diferencia de igualdad o desigualdad que hay más bien, y dos, para crear y promover el ecosistema de emprendimiento? Una de las cosas que a mí más me gusta de los países nórdicos eh, es que han logrado atraer emprendimientos de alto impacto, ejemplo Spotify, que se crean y generan riqueza. Cuando tú vas y miras socialmente, son de los países menos desiguales del mundo. Hay seguridad, hay confianza, y eso se debe a una supertriada en la que es muy importante la generación de riqueza y es muy importante la generación de capital humano. Pero cuando tú vas y miras y le haces doble clic a las estructuras y políticas de gobierno, pues son unas políticas que están diciendo nosotros tenemos que lograr calidad de vida. Entonces, yo creo que nosotros deberíamos estar pensando en tener sociedades que generan prosperidad y riqueza y capital humano bajo la filosofía nórdica, digámoslo, que bajo una filosofía eh, de estos países que tienen instituciones extractivas. Y las instituciones extractivas pueden ser de derecha o de izquierda. Pueden ser pensadas como Venezuela, que no le ha funcionado al mundo. Eh, pero la respuesta yo creo que está en que tenemos que tener es una capacidad de articular las tres cosas. Eh, Creo que ahuyentar al sector privado nunca va a servir para mejorar la, las condiciones de vida de la gente, pero por el otro lado tampoco es permanecer y dejar que las estructuras que se han permanecido en el tiempo nos vayan a sacar adelante para mejorar el capital humano. Entonces tiene que, digamos, al final yo creo que esto ya no se trata sobre un modelo de la izquierda o de la derecha, sino de modelos que nos permitan funcionar. Y hay modelos y ejemplos en el mundo. Los nórdicos, ejemplo, Noruega es un país que depende del petróleo, pero de ahí decidido invertirle a la ciencia, la innovación y la tecnología. Entonces, uno puede lograr las dos cosas. Tiene los recursos naturales Noruega, América Latina tiene los recursos naturales, pero hay que hacer algo totalmente distinto. Y ahí hay economías, desde el turismo, desde la medicina ayurvédica o medicina natural, que nos podrían permitir a nuestra región exportar unos servicios totalmente distintos, pero no puede ir como dividido el sector privado, las instituciones, eh, pero ante todo, André, yo creo que es el poder de una visión. Medellín en el año 93 tomó una decisión y fue volver la ciudad un centro de innovación, invertir en educación, invertir en servicios públicos. Se lo pusieron como tarea. Eh, y han pasado muchas cosas en Medellín, cosas todavía no se han corregido, pero las tres cosas se han logrado. Entonces, yo creo que tenemos que armarnos alrededor de una visión para América Latina. ¿Cuál es esa visión? Y de ahí devolvernos. ¿Cuál es el tipo de políticos que necesitamos? ¿Cuál es el tipo de empresa privada que necesitamos para llegar a esa visión? Finalmente, sé que tienes una postura muy interesante con respecto a la palabra pasión. Cuéntanos por qué no eres fanático de la pasión. Mira, pasión, eso es, digamos, sobre todo es como en español y es como, eh, se habla mucho como la pasión es padecer. Puede ser que en inglés sea otra cosa, pero en español está relacionada con la acción de padecer. La usamos seguramente en otras cosas de alegría, entusiasmo, pero son dos cosas distintas. Yo creo que hay que depender menos del entusiasmo para hacer que las cosas pasen, pero el entusiasmo es muy importante. Lo que pasa es que depender exclusivamente del entusiasmo tiene una falla, y es que el día que no hay entusiasmo, ¿qué? Y yo creo que es más importante uno definir cuál es el problema que tiene que resolver y alrededor de eso, pues hay días malos, hay días en los que uno no va a tener entusiasmo y ahí uno tiene que levantarse y decir, pues hoy lo hago, hoy tengo que mandar 10 correos electrónicos, no, no estoy entusiasmado hoy, no,
pero hágalo. Y vuelvo a las reflexiones de la semilla. Uno se mide por lo que siembra. Entonces, pues siempre, 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 así esté aburrido. Yo no me imagino a mis bisabuelos, pues el día que no estuvieran entusiasmados, no iban a revisar el café, pues no les tocaba. Entonces, hay que hacer las cosas incluso sin entusiasmo. Y que cuando uno tenga entusiasmo, pues aprovéchelo para seguir haciendo cosas, motivar a otros o motivarse, pero eso también pasará. O sea, el entusiasmo, como el aburrimiento, pasa. Fenomenal. Juan David, es tu momento de brillar aún más y decirle a las personas dónde pueden aplicar a ProTalento, dónde pueden seguirte, cualquier mensaje parroquial adicional que tengas, adelante. Primero, gracias a ti por esta buena conversación nomás, porque me pusiste a pensar y a ir al Gracias. pasado muy, muy chévere. La página de nosotros es protalento.com. En Instagram estamos como @protalentolatam. Y bueno, si quieren conversar conmigo, me pueden encontrar en LinkedIn, Juan David Aristizábal, o en Instagram también como Juan David Aristizábal. Gracias a ti por este espacio. Excelente, Juan. Nos vemos. Bueno, si llegaron hasta este momento significa que pasaron un muy buen rato. Para ver otros clips del programa, hagan clic acá y recuerden suscribirse. Nos vemos.